Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. Quería compartirla en esta tarde. Cuando empezamos a leer la palabra decía que Jesús los mandó que ellos se metieran al mar y empezaran a ir adentro, ¿no es cierto? Él los manda, él dice: métanse y vayan, yo me voy a quedar. Él se queda despidiendo a toda la multitud que estaba con él. Y él empieza, cuando él termina de despedir a toda la multitud, él se va al monte a orar, mientras que los discípulos iban mar adentro, ¿sí? Cuando los discípulos iban mar adentro, dice que se levanta un gran viento, una gran tormenta. Muchos de los discípulos, muchos, no todos, eran pescadores. Y dice que esa tormenta era tan grande y tan fuerte que ni siquiera ellos sabían cómo salir adelante de esa tormenta. Dice que el viento tocaba tan fuerte y las olas le pegaban tan fuerte al barco que ni siquiera ellos habían entrado a tener miedo, tenían miedo, ¿sí? Y yo pensaba y yo decía: Señor, cuando Él los despide, Él los deja y los hace que se introduzcan en el momento de la tormenta, cuando ellos empieza el viento a empezar a levantarse, las olas a empezar a atacar el barco donde ellos iban. Yo me imaginaba que ellos se sintieron desamparados, sintieron miedo, se sintieron abandonados, porque vieron que la palabra decía: Él les dijo vayan, y Él se quedó, Jesús se quedó en la orilla despidiendo a toda la multitud, ¿sí? Entonces yo pensaba y yo decía: ¿cuántas veces nosotros en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias que nos toca vivir, nos sentimos de esa manera? Nos sentimos como Jesús: andá, fíjate, arreglátela, es tu tormenta, es tu problema. Y no es así, porque dice la palabra, cuando leíamos, que Él empezó a caminar sobre las aguas, acercándose donde ellos estaban. Y si nosotros prestamos atención, Él estaba en un monte orando. Está bien que Jesús todo lo ve, Él está atento de todas las cosas. Es más, Jesús sabía que esa tempestad, ese viento se iba a levantar. Muchas veces Jesús en nuestras vidas sabe por las tormentas que nosotros vamos a pasar, y Él nos deja. Él nos permite entrar a esas tormentas, porque Él podría haber dicho: no, esta noche se van a quedar a descansar, porque más tarde, a la cuarta vigilia, que viene siendo de las 3 a las 6 de la mañana, se va a levantar un viento, una tormenta que ni siquiera ustedes, siendo algunos pescadores, van a poder soportarla. Muchas veces el Señor permite que esas tormentas sean parte de nuestras vidas. Sean parte de nuestras vidas para que nosotros reconozcamos que necesitamos estar con Él. Amén. Fíjense en que Él estaba en el monte orando, y Él va al encuentro, va a la barca, dice que va caminando sobre las aguas. Pedro y todos los discípulos lo ven y lo primero que dicen es un fantasma. Lo primero que ellos declaran: esto es un fantasma. No podían ver que era Jesús. Muy adentro, yo pensaba, yo digo, muy adentro Pedro sabía que Jesús no lo iba a dejar. Muy adentro de su ser él decía: no, paren, puede ser un fantasma, pero yo sé que Jesús no nos va a dejar. Y él dijo: Jesús, si eres tú, que yo vaya hacia ti. Y Jesús les dijo: ven. Y muchas veces en el medio de esas tormentas yo pensaba: nosotros tenemos esa certeza y esa seguridad de que Jesús va a venir a nuestro encuentro,
de que Él está con nosotros, de que Él nos va a ayudar, de que Él va a venir. Yo recién les decía, hay tormentas que Él permite que nosotros pasemos. Él ya sabe de antemano que vamos a tener que atravesar por esos desiertos, por esas tormentas, pero Él siempre va a estar ahí atento. Yo no sé si cuando Él estaba en el monte, Él estaba orando por sus discípulos. No sé si estaba orando por las personas a la cual hacía momento había estado. No sé por quién Él puede haber estado orando, pero algo sí nosotros podemos ver a través de la Escritura, que Él no los dejó solos. Que Él estaba haciendo sus cosas, pero Él dijo, no, mis hijos me necesitan, y fue al encuentro de esa barca, donde estaba todo que se estaba derrumbando. Yo creo que en ese momento el miedo, el temor, la angustia, el abandono, ese sentimiento no de estoy solo, ¿por qué nos hizo ir si Él sabía que esto podía llegar a pasar? Jesús sabía de esa tormenta, y Dios no nos abandona ni se olvida de nosotros. Es fácil a veces perder la fe en el medio de la tormenta y de las tribulaciones. Y yo creo que lo que más rápido perdemos es la fe. Sacamos la mirada. Cuando Pedro va caminando hacia Jesús, no dice la palabra cuántos metros él camina sobre el agua, pero sí él puede caminar sobre el agua hasta que él saca su mirada de Jesús y empieza a escuchar la tormenta y a ver el viento. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada firme en Jesús, cuando nosotros mantenemos nuestra mirada firme en Él, sabiendo que Él tiene la salvación, que Él tiene la respuesta, que Él tiene aún la salida de lo que nosotros estamos pasando, es cuando podemos caminar sobre ese problema y sobre esa situación. Pero muchas veces, y me incluyo, empezamos a mirar y a escuchar la tormenta. Empezamos a ver y a tomar más valor de la tormenta, de lo que estamos pasando, de las situaciones. De esto no vamos a salir, qué imposible que es, cada vez estamos peor, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, sentimos que Dios no está con nosotros. Entonces eso es lo que a veces nos pasa, empezamos a desenfocarnos, y cuando sacamos la mirada de Jesús, la fe empieza a menguar, porque ponemos nuestras fuerzas en las cosas que nos están pasando, y obviamente que es imposible con nuestras propias fuerzas. Yo relacionaba el fantasma, lo primero que dijeron es un fantasma, y yo relacionaba el fantasma que ellos veían. Cuando nosotros vieron manotones de ahogado, decimos, bueno, antes de mirar a Jesús, empezamos a ver los fantasmas, a ver quién me puede ayudar, a ver quién me puede solucionar este problema, a ver qué. Y muchas veces, hermano, mientras que yo oraba, yo decía, wow, Señor, qué fuerte, pero hasta vamos a los brujos a buscar salida. Buscamos esos fantasmas antes de ver a Jesús. Los discípulos, aún estando con Él, habiendo visto los milagros que Él el día anterior había hecho, ¿sí? Aún así dijeron, es un fantasma. Y yo relacionaba, yo decía, Señor, esos fantasmas son las personas o las cosas que nosotros acudimos ante que a vos. Y muchas veces cometemos ese gran error de ir primero al fantasma antes de ir a Jesús. Por eso yo en esta noche te animo a que empieces a enfocar tu mirada, que tu enfoque esté permanente siempre en Jesús. Yo sé que hay momentos difíciles. El pastor recién hablaba de los problemas, las situaciones, que hay hermanos que están bajando los brazos. Yo creo que todos los que estamos acá, alguna situación pasamos, unos más graves, otros más leves, algunos muchos días, otros pocos días, pero todos pasamos situaciones. Depende de nosotros en quién nos vamos a aferrar y a quién vamos a mirar. Si vamos a sostener nuestra mirada en Jesús o vamos a empezar a sostener la mirada en los fantasmas y a poner nuestra confianza en esos fantasmas. Cuando nosotros empezamos a mirar los fantasmas, la fe empieza a menguar, porque no estamos firmes en mirar a quién es el que verdaderamente nos va a ayudar. Y les vuelvo a repetir, hay tormentas que son permitidas por Dios. Dios a veces prueba nuestra fe a través de las tormentas. Dios prueba la fidelidad de nosotros a través de esas tormentas. Hay tormentas que son muy duras, hay tormentas que son muy difíciles, hay situaciones y pruebas que quisiéramos que terminaran ya. El pastor decía ayer, Moisés bajaba los brazos, y yo creo que muchos hemos bajado los brazos en medio de las tormentas, donde hemos ido a su presencia a orar y decir, Señor, no tengo más fuerza, no doy más, hasta acá no más llego. Pero cuando nosotros oramos y vamos a su intimidad, empezamos a enfocar de nuevo, nos empezamos a enfocar realmente en quién tenemos que mirar. Empezamos a correr esos fantasmas que a veces vienen a querer ayudarnos, que a veces nos perjudican por querer ayudarnos, y empezamos a poner nuestra mirada en quién tenemos que poner la mirada. Por eso cuando estés pasando una situación de tormenta, de dificultades, tienes que visualizar a Jesús, no tienes que sacar tu mirada, no mires el problema, no lo agrandes al problema más que a Dios, no pongas a tu problema sobre Dios, sino que Dios esté sobre tu problema. Amén. Tenemos que tener un enfoque, y eso es lo que nosotros tenemos que siempre estar conscientes. ¿Dónde estamos mirando? ¿Dónde estamos confiando? ¿Dónde hemos puesto nuestra mirada? Nuestra mirada tiene que ser en Cristo Jesús. Él no nos va a abandonar. Va a haber momentos que Él nos va a decir, vayan, yo me quedo de este lado y ustedes entren al mar.
Pero cuando estemos en el medio del mar, dice la palabra que ellos estaban en el medio del mar, y empieza a levantarse esa tempestad que ni siquiera ellos podían controlarla. Yo me los imagino remar, porque no estaban en el Titanic, estaban en un barquito que en cualquier momento ese barco se podía dar vuelta y podía pasar lo peor, ¿sí? Van a haber momentos que el Señor nos va a meter, y nos va a meter a lo profundo de esas tormentas, pero siempre Él va a estar pendiente de que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra mirada en Él, atento a cuál decisión y a qué determinación nosotros tomamos. Dice su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad que Él venció el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones, vamos a tener tormentas, vamos a tener tempestad, vamos a tener cosas que nunca en nuestra vida nos vamos a imaginar, pero Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre nos va a ayudar, siempre va a venir a nuestro socorro. Fíjense en que los discípulos nunca en la palabra dice que ellos clamaron a Dios, sino que Jesús fue a su encuentro. Él sabía que Él estaba necesitando de ellos y Él fue a su encuentro. Entonces nosotros tenemos que estar siempre seguros y confiados de que Dios va a venir a ayudarnos, de que Él va a venir a socorrernos. Pase lo que pase y estemos pasando por la situación que estemos pasando, Él va a venir a socorrernos. Amén. Y por último, yo quería, Lucy, por favor, Colosenses 3, 1, 2. Dice su palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Nuestra mirada tiene que estar siempre en Jesús. Desenfócate de lo que estás pasando, desenfócate de los problemas, desenfócate de las dificultades y empezá a poner tu mirada en Jesús. Pau, esto no es fácil. No, para ninguno es fácil. Pero nos metemos en oración, nos metemos en ayuno, que el Espíritu Santo nos fortalezca y empezamos a mirar enfocados donde nosotros tenemos que mirar. Dice su palabra que no tenemos que mirar las cosas del mundo, sino las cosas de Dios. Nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio viene del cielo, viene de Dios, no de la tempestad, no de la tormenta, no de lo que estamos pasando, ¿sí? Y un punto muy importante es, no es tiempo de parar. Iglesia, yo creo que no estamos en un tiempo de parar, no estamos en un tiempo de descansar, no estamos en un tiempo de dormir. Mientras que yo leía la palabra, leí unos capítulos antes y Jesús venía, Él se fue al monte a orar, pero Él no venía de estar descansando, sino Él venía de dar una palabra a una multitud, de hacer milagros. Él venía de haber multiplicado los panes, los peces, para que esas personas que estaban, más de 5.000, que eran 5.000 hombres, sin contar hombres y mujeres, muchísimas personas, Él estaba ahí. Y dice la palabra que Él se quedó a despedir a las personas. Antes de eso había pasado la muerte de Juan el Bautista. O sea que Jesús no venía de un descanso, Jesús venía de pasar situaciones aún difíciles en su vida, una pérdida muy grande, un sufrimiento. Jesús venía de trabajar, venía de alimentar a las personas, de hacer milagros, venía de estar activo. Y sin embargo Él le dijo a los discípulos: vayan, métanse. Él no les dijo: vayan, quédense, acuéstense, descansen, porque hoy día estuvimos un día de trabajo, un día largo, un día... No, Él les dijo: ¿saben qué? Yo me voy a quedar a despedir a la gente, pero ustedes vayan al otro lado. Y ellos obedecieron y ellos se fueron al otro lado. Ellos se agarraron los 12, se subieron al barquito y cruzaron mar adentro y se metieron. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Jesús no paraba. Jesús no paraba. Ni siquiera dice que paró a descansar, sino se fue a orar. Y yo creo que hoy día estamos poniendo muchas excusas. Estamos poniendo muchas excusas para servir a Dios. Estamos poniendo muchas excusas para ayudar a la gente. Estamos poniendo muchas excusas para poner nuestra vida en manos del Señor. Y cuando yo leía y el Señor, digo, ¿por qué el Espíritu me llevaba a leer los otros capítulos? Y cuando el Señor me muestra eso, Él no descansaba. Y ustedes me dirán, porque yo lo pensé, bueno, pero Jesús es Jesús, nosotros, pero dice su palabra que Él era 100% hombre y 100% espíritu. Y nosotros somos 100% hombres, somos de carne y podemos ser 100% espíritu si estamos conectados con Él. O sea que lo que Él hizo, cosas mayores podemos hacer nosotros. Por eso, iglesia, yo creo que no estamos en tiempo de parar. No estamos en tiempo de decidir nosotros lo que queremos. Estamos en tiempo de meternos y decir: Señor, acá estamos. Acá estamos. Ordena mis tiempos, ordena mi vida, ordena mi familia, ordena mi trabajo. Pero yo quiero servirte. Yo quiero poner lo mejor de mí. Así como nosotros siempre estamos dependiendo de que Dios nos ayude, de que Dios nos salve en las tempestades, de que Dios venga a nuestro socorro. Yo creo que Dios también en este momento está necesitando de nosotros para que nos pongamos al 100% en sus manos y a su servicio. Y no durmamos, iglesia, no descansemos.
No estamos en tiempo de descansar. Si nosotros nos ponemos a mirar un poquito todo lo que está pasando, no podemos decir si estamos en el final, porque dice su palabra que nadie sabe ese día, pero ese día va a llegar cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y tenemos que estar atentos y tenemos que rescatar y ayudar a rescatar las más personas posibles. Tenemos que ayudar a salvar las almas. Yo creo que nuestras cosas y nuestras vidas hoy día tienen que quedar en segundo plano. Porque si no, no estamos creyendo la palabra. Dice su palabra que si lo ponemos primeramente a Él y su reino, todo lo demás será añadido. Y yo creo en mi corazón que si yo lo pongo a Él, yo le sirvo con mi corazón, con pasión, me pongo en sus manos, todo lo que yo necesite y mi familia necesite va a ser añadido. Es una disposición de corazón, ¿sí? Yo sé que necesitamos y estamos pasando todas situaciones difíciles. Todos estamos pasando situaciones difíciles. Pero también no nos olvidemos que hay personas que necesitan de nosotros. Que la iglesia necesita de nosotros. No nos durmamos, iglesia. Jesús no descansaba. Los discípulos tenían su tiempo de dormir, no es que no dormían, tenían su tiempo de dormir, pero lo que les quiero decir, no pongamos excusas. No pongamos excusas. Él venía de hacer muchas cosas y sin embargo siguió adelante. No pongamos excusas ni el trabajo, no pongamos excusa a la familia, no pongamos excusa al calor, en este último tiempo no voy a la iglesia porque hace mucho calor. En el infierno hace más calor. Así le contesté yo a una persona. Entonces, a ver, pongámonos en las manos del Señor y salgamos a hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Bueno, esa es la palabra que yo hoy día les quería traer para que reflexionemos y podamos entender de que Dios nos está llamando al servicio. Dios nos está llamando no solamente venir a buscar lo que estamos necesitando, sino dar también para los que están necesitando. Amén.